Hemos estado hablando de vivir juntos, de lo complicado, lo difícil o lo maravilloso y hermoso que es eh, fraternizar, convivir todos juntos como familia, mayormente acá en la congregación, ¿verdad? Estas relaciones interpersonales, como yo les he dicho, que nos ayudan y nos bendicen a seguir adelante. Y la semana antepasada hablábamos de animarnos unos a otros, de qué forma nos debemos de animar, el por qué debemos animarnos y utilizar las palabras adecuadas, las palabras correctas para encontrar un ánimo, para levantarle la esperanza a alguien y que pueda de alguna manera sentir el amor de Dios, el apoyo, la fortaleza, porque de nuevo, si vemos lo que estamos pasando, cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, viene alguien y nos da una palabra, nos anima y eso nos impulsa a seguir adelante. Entonces, como congregación, hablábamos acerca de que debemos de considerarnos unos a otros, tener un poco de consideración con lo que el hermano está pasando, para que utilicemos esa consideración para ir y hablarle y animarlo al amor, estimularnos, perdón, al amor, a la comprensión, para que de esa forma, decía allá Hebreos, que no dejemos de congregarnos, porque pues eso es uno de los grandes problemas de nosotros los humanos, que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar le prestamos atención a Dios. O sea, es la excusa más conocida de los que no se congregan, que Dios está en donde sea y que puede arrodillarse uno en ese lugar y Dios está ahí, sí, pero no es lo mismo. La presencia de Dios está en todo lugar, pero este lugar es para venir exclusivamente a la presencia de Dios. Entonces, acercaos pues confiadamente al trono de gracia. Creo que hay un verso que vamos a leer con respecto a eso. Entonces, hablaba yo un poquito de eso, la urgencia de reunirnos, la urgencia de exhortarnos un poco. Creo que estaba entrando a esto de cómo animarnos entonces, cómo llegar como congregación, como iglesia, a darnos ese ánimo, a levantarnos ese ánimo unos con otros. Sí sé que fuimos y vimos Proverbios 12:25, pero lo voy a resumir un poco para continuar con el estudio, que dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra, ¿no? Esas tristezas, esas agonías que llegamos a pasar en ocasiones, nos da algo diferente, una palabra buena cuando nosotros le hablamos y le damos palabras de ánimo a alguien. Y yo les decía en cierta forma, ¿no? Que se siente cuando hay alguien enfermo y llega una persona y dice: y fíjese que fulano de tal, de eso se murió. Ajá. Así como, gracias por ese ánimo, ¿verdad? Así como, ay, Señor. Entonces, no, cuando alguien está abatido, sí, miren, yo estoy muy de acuerdo con que tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos, porque por esto también yo sé que algunas personas en su inmadurez se alejan de Dios, porque llega un orador o una persona a orar más bien, una persona que llegó a orar, un ministro o un hermano cristiano evangélico que dice ser convertido y en el nombre de Jesús yo declaro que se va a sanar y no se sana. Él sí, ¿verdad? Él ni enfermo está, no, más lo estoy agarrando de ejemplo. Y Ishkamik, ¿verdad? Patatush, él le dio el telele y se nos fue. ¿Y qué pasa? La familia dice: Dios prometió que lo iba a sanar. No, Dios no prometió nada. El que fue a orar fue el que prometió. Y él fue el que hizo, el que quedó mal, porque habló una palabra que no era correcta. Entonces hay que tener cuidado, sí, decirle: bueno, estamos en las manos de Dios, Él tiene un propósito para todo. Si sucede algo malo, hay que entender y hay que comprender que Dios permitió ciertas cosas, pero debemos de ver por qué lo está permitiendo y aprovechar eso. Entonces hay que tratar de dar palabras de ánimo. Y dar palabras de ánimo no significa, de nuevo, que decir Dios lo va a sanar y uno ni siquiera sabe que lo va a sanar. Yo he compartido con ustedes como iglesia que hablo con mi abuelita la última llamada que tuve y le dije: voy a orar por usted, y en ningún momento oré por sanidad porque no sentí de parte de Dios orar por sanidad. Pero sí le dije: Señor, que ella pueda tener descanso. Colgué, entro a la casa
donde iba, está mi esposa, y lo primero que le dije fue, se me va mi viejita, porque lo sentí de Dios. Entonces ya no era por más decir, Dios la va a sanar, no se preocupen, no. Pero hay que tener una comunión con Dios, que en ese momento le agradezco a Dios que me reveló por qué orar, y creo que fui el último que oró por ella, porque pues a la media hora ya daban la noticia de que no estaba. Entonces hay situaciones así, pero cuando alguien está congojado en el corazón del hombre, no tiene uno que llegar allá, sino dar una palabra de ánimo, decirle, ¿sabes qué? Sigue adelante, échale ganas, todos pasamos por agujeros así, darle palabras buenas. Proverbios 18:21, creo que también lo leíamos hace 2 semanas, que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo vi una película media rara en estos últimos días, y digo rara porque pues son historias de, de un libro y cosas así, pero me llamó la atención que en la película uno de los personajes le dice a unos niños y les dice, si ustedes hablan cosas positivas, atraen cosas positivas. Y les pone el ejemplo de un imán o un magnet con un clip, y lo acerca y le dice, aunque no se ve, el magnet o el imán tiene una fuerza invisible que atrae al clip. O sea, que la fuerza que nosotros tenemos, el positivismo o el negativismo, decía él en la película, va a traer eso mismo positivo, eso mismo negativo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces esas películas nos dan ciertas cosas que parecen ciertas, ¿no? Pero es esto, el poder de la muerte y la vida están en perdón, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, lo que nosotros hablamos. Ay, mi enfermedad. Y es mi enfermedad y ya se la hizo suya. Pues sí, ni modo. Yo le decía a alguien ahí, "Ay, ¿cómo está? Ay, con mi diabetes. Pues como es suya, ¿para qué le pide a Dios que se la quite? ¿No? Y es entendible. Dice uno, bueno, no hay una medicina que la cure, pero Dios puede ayudar a que también uno esté estable. Uno hace su parte, por supuesto, pero hay veces que, ay, mi agonía, ya estoy destinado a vivir así. Sufrimiento me hubiera llamado mejor. Entonces la gente misma se pone esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos mucho poder con la boca. ¿Y qué mejor poder el que tenemos que el que Dios nos ha dado cuando tenemos estas palabras de vida en nuestros labios? Y creo que de eso se trata, ¿no? De animarnos, de que nuestras palabras sean poderosas para levantar el ánimo a alguien, o como ya lo he dicho, ¿verdad? O matarlo de una vez. ¿Para qué vino? Mejor ni hubiera venido. Entonces, hay ciertas palabras que debemos de tener cuidado, y eso era lo que estábamos hablando hace 2 semanas aproximadamente, que nuestras palabras son poderosas, y que Proverbios 16:24, que era el último versículo que leíamos, dice que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, entender eso, ¿verdad? Alguien ha comido miel, pero la miel verdadera, la que sale de las abejas, no la que le echan un montón de agua abajo y ya solo le ponen miel encima para que piensen que sí era miel, ¿verdad? Es algo dulce, es algo agradable al paladar. De hecho, la miel natural ayuda en la garganta, a ese sabor tan rico. Entonces, cuando viene una palabra suave, un dicho suave, agradable, se siente rico en el alma y es medicina para los huesos. Aquí el salmista decía, hasta mis huesos me duelen porque le hacía falta la presencia de Dios. Y cuando viene ese descanso, trae esa suavidad para hasta nuestros huesos, nos sentimos hasta bien. Miren, visitamos un pastor en Guatemala que estaba enfermo, y al entrar a su casa nos dijeron, no lo vayan a hacer reír porque hasta reírse le duele. Y pues nosotros bien serios, ¿verdad? Digo, no, sí, sí, no hay que hacerlo reír. Entramos al cuarto, a la sala, porque nos estaba esperando en la sala, y solo lo vimos y nos empezamos a reír. Qué es increíble es esto, porque no llegamos, ay, qué pobrecito, mire cómo está, ay, Dios, hermano, venimos a orar por usted. No, empezamos hasta a hacer bromas y cambiamos nuestro ánimo, que después hasta andaba con su sondita ahí, de un lado para otro, ¿verdad? Pastor Hugo Villatoro. Y
se le levantó el ánimo. ¿Por qué? Porque llevamos como una suavidad en nuestras palabras, no llegamos a, ay, pobrecito, y si se nos va. No, ¿por qué? Porque debemos de utilizar esa sabiduría que te debemos de tener, que solo se adquiere con el conocimiento de la palabra, para levantar el ánimo a alguien, para hacer eso, mire, suavidad al alma y medicina a los huesos. No decirle, híjole, se mira bien mal, hermano, ¿qué le pasó? A veces uno mira a alguien, ay, hermano, se mira bien demacrado, ¿qué le pasó? Y el otro tal vez contento porque tal vez estaba haciendo algo para cambiar su estilo de vida y, ay, no, mejor se hubiera quedado como estaba antes. Entonces hay que tener esa suavidad, ese panal de miel que son los dichos suaves. Amén. Efesios 4:29, busque Efesios 4:29. Amén. Para ya empezarlo a, a poner en práctica con la Biblia. Efesios 4:29. Amén. Y cuando lo tenga, diga amén, gloria a Dios, diga algo. Amén. ¿Lo tienen? Mire, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De nuevo, tenemos que tener cuidado con la forma en la que hablamos, porque nuestras palabras no deben de corromper, no deben de dañar, no deben de afectar, porque nuestra boca, miren, podría yo empezar a contar las personas que han llegado a visitar, perdón, que han llegado a visitar la iglesia y que vino un predicador invitado o que vino alguien que no tiene una coherencia al hablar adecuada y dijo algo. Yo entiendo que la persona es inmadura y no va a aguantar, que los maduros, pues échale palo, dicen los de República Dominicana. Dame palo, papá. Y les gusta a algunos que les abre la palabra de Dios fuerte, que no sea cabezón, no sea esto. Pero de repente llega una alma y la persona habla una palabra muy fuerte. Entonces dice, no, para que me traten así, aquí mejor no vengo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que son buenos los estudios, porque en los estudios, mire, vienen los maduros, vienen los que aguantan, a los que se les puede hablar un poquito, no corromper, no una palabra corrompida que salga de nuestra boca, sino una que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No darles gracia, sino que levantarles esa gracia, que uno le caiga bien a los oyentes. Entonces nuestras palabras deben de contribuir a la edificación, deben de levantar el ánimo de la persona, pero también que ellos se edifiquen, que sean eso, que vayan construyendo su vida de una manera adecuada, que no vengan todos torcidos, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que tener cuidado. Como líderes, cuando nos paramos en este lugar, debemos de tener cuidado con las palabras que decimos. Y creo que ese es uno de los temores más grandes que tenemos como predicadores. Pero no solo los predicadores, no solo a los que les corresponde estar acá haciendo una oración o haciendo algún tipo de actividad, sino a todos nosotros. Porque ¿qué pasa cuando viene una persona de visita? Y con nuestras palabras o lo que nos escuchan hablar, los estamos decepcionando. Porque siempre hay alguien que nos escucha, hermano. Aparte de Dios, ¿verdad? Dios siempre está en todo lugar. Pero siempre va a llegar un alma que mira la mala actitud o la mala palabra o la palabra corrompida, se puede decir de mejor manera, de un hermano. Que tal vez está esperando que lo atienda un alma porque no se anima a meterse y de repente hay dos hermanos o dos hermanas determinadas discutiendo acerca de algo y la persona edificándose con la conversación. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Por eso la palabra de Dios nos aconseja que no salga ese tipo de palabras de nuestra boca, sino que edifiquemos y que le caigamos bien a la gente, a los oyentes, que sea uno de gracia. Mire, hay veces que vienen hermanos y dicen unas cosas, o sea, visitas, y dicen unas cosas. Dijo alguien en una ocasión, qué bonita vibra, como que el karma acá se siente bien. Pues sí, ¿qué cree que le iba a decir uno? Le digo, sí, hermana, fíjese que eso hemos estado buscando, que la presencia de Dios se manifieste en este lugar. Pero ¿qué le pasaría si uno le dice,
¿Cómo que karma? No sea loca, hombre. Pues ese es Dios el que hace eso. O sea, porque hay gente que es así, ¿verdad? Hay gente que lógicamente no está correcto esto de que el karma y que las buenas vibras y que siento que su espíritu son cosas que vienen del mundo, por ende son hasta diabólicas, satánicas. Pero si yo vengo con eso y lo impacto de una manera, no estoy edificando, no estoy contribuyendo a que se edifique. En cambio, vengo con una palabra distinta y le digo, mire, la mayoría de los que estamos acá, y entiendo y comprendo eso, hemos entendido el nombre de Jesucristo como el único nombre del Señor, que Dios es uno, que no son tres personas, que no hay una división. Viene una persona que cree en esa división, que cree que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu y que los tres actúan tal vez de diferente manera o que actúan unidos y que son tres diferentes. Pero si yo vengo y me pongo a pelear con ellos con respecto a eso, no dejo espacio para que venga Dios a revelarles en determinado momento lo que es la palabra de Dios nos ha revelado a nosotros. Entonces, no es que no tenga los argumentos adecuados para hacerlo. En este año fui a Guatemala y una pareja nos estaba pidiendo cobertura, apenas si podemos ayudar a los que estamos allá y hay otros que querían cobertura, ¿verdad? Pero me senté a platicar con ellos y les dije, ¿y qué doctrina predican pues? Predican en el nombre de Jesús. Y pues ahí me salieron de que en Corintios decía que Dios era uno y que no sé qué en Salmos, o sea, no tenían pero ni concreta la doctrina que predicaba, mucho menos la nuestra. No les dije, no, miren, ustedes sí no saben nada, ¿verdad? Pero estuve platicando con ellos y al final del día dijeron, no, nosotros pensamos que iba a llegar al pastor a decir, no sé, échenle ganas, yo los apoyo. Pues no, no se puede, ¿no? Pero no les di un bajón así que no, eran hermanos, primero vaya a leer la Biblia y después venga conmigo. Que tal vez eso hubiera dicho una persona X, ¿no? O tal vez lo hubiera podido decir, pero hay que edificarlos, hay que decirles, hermano, miren esto y esto. ¿Por qué no vienen un poquito a la iglesia y aprenden lo que nosotros estamos enseñando, lo que el pastor está enseñando? Pero lo que querían era ministerio, ¿no? Lo que querían era levantar una iglesia y que Dios los bendiga. Dije, no saben a lo que se meten, pero bueno. Pero voy a eso, ¿no? Nosotros debemos de tener la palabra de edificación, la palabra de Dios. ¿Cómo animarnos? Bueno, si debemos de edificar, ¿por qué no usar palabras como buen trabajo? Eres el mejor, adelante, sigue adelante, etcétera. Situaciones que nos van a ayudar a levantar el ánimo de la gente. Yo sé, hermano, que a veces se nos va la cuestión de que no, hermano, no haga eso así, a mí si no se hace, hombre, mire, déjele, enseño. En lugar de decir, ah, qué bonito le salió. Mire, si se le hace fácil, ¿por qué no lo hace de esta manera? Inténtelo. Cambiar nuestra manera de enseñar a veces, ¿verdad? Que yo he batallado con eso, yo siempre lo he dicho. El que más me ha aguantado eso es el hermano Eduardo. Como no está, puedo hablar de él. Porque decía, no, 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 mejor déjame a mí. Él, explícame. No, 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 déjame a mí. Explícame. Si me explicas lo que quieres, yo te hago caso, ¿no? Y ahí, no crea que yo soy, porque estoy enseñando esto, no, no he cometido esos errores. No, los he cometido y hemos ayudado o nos ha ayudado estas circunstancias a entender esto, que no debemos de usar palabras que desaniman. Qué malo eres, pero hoy sí te volaste la barda, sí lo hiciste mal. No, ¿verdad? Mejor lo hubiera hecho yo. Debemos de buscar palabras que nos edifiquen como congregación. Debemos de tener mucho cuidado de cómo hablamos, cuando hablamos con nuestras palabras. Por lo general, las palabras que usted usa, y hágase un cuestionamiento, lo que usted usa al hablar con los hermanos, ¿edifica a los hermanos? ¿O critican y regañan a los hermanos cuando están platicando con ellos? ¿Consuelan las conversaciones que tienen, traen consuelo a los hermanos que necesitan un consuelo? ¿O son solo chismes para saber qué es lo que los hermanos están haciendo? Porque pasa, ¿verdad? Promueven una unidad, promueven que nos unamos, que seamos una familia, que estemos unidos, que sigamos adelante. ¿O son quejas? Ay, es que no me gusta porque miren que cuando vamos ahí, que esto. O levantan el espíritu de otros, le levantan el ánimo, la gente se quiere venir a la congregación, quiere congregarse, dice, no, hermano, de veras que yo quiero ser como usted. O dirán, para ser como el hermano, la de Cristo.
Porque debemos de tener cuidado con esas conversaciones. Entonces, se trata de animarnos, de estar alegres, de estar en paz, de que, miren, de que Maranata sea un lugar de refugio. Suficiente tenemos con que allá en el mundo nos critiquen. Suficiente tenemos con que allá en la casa tengamos algún problema para venir a agarrar los que estamos acá. Entonces debemos de tener eso en cuenta, hermanos, para que seamos una iglesia sana, que camine bien, que camine bajo la presencia de Dios. Cualquiera puede decir, hipócritas. No, es tener la madurez y hacer las cosas que Dios nos está pidiendo hacer. Porque Pablo decía que él se tenía que levantar el ánimo cuando estaba triste. Él dijo, a todo estoy acostumbrado, ¿no? Pero habían momentos que él decía, cuando estoy apagado, yo mismo me tengo que levantar el ánimo. Me forzo a buscarlo. Y si no me entiende eso, lea su Biblia y verá. Lea las cartas de Pablo o las cartas paulinas, como se les llama, cómo Pablo transmitía ese ánimo. Llamaba la atención porque Pablo nos pegó unas exhortadas, unas llamadas de atención muy buenas, pero también nos hablaba al corazón y sabía cómo hablarnos, porque él también había pasado angustias y problemas. Romanos 12:15. Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mire, si usted considera que no tiene las palabras sabias para levantarle el ánimo a alguien, solo gócese con los que se gozan y llore con los que lloran. Esté ahí. Miren, hermanos, a veces como pastor yo me he quedado sin palabras. Viene alguien con alguna circunstancia, con algún problema o con alguna situación difícil y a veces le digo, Señor, ¿y qué le digo a este? Si no me viene en el momento qué decirle. Un abrazo, estar ahí, cuánto lo siento, quisiéramos poder hacer algo por ti. O sea, solo estar ahí, llorar con ellos, tratar de mostrarles que tenemos simpatía hacia esas personas, que sabemos y entendemos que tal vez no hay palabras, hermano. Mire, muchas veces yo necesito hablar con alguien, no porque no sepa las respuestas que Dios me está dando, sino porque uno necesita desahogarse. Y uno se desahoga. Y uno mismo, mientras uno está hablando, uno dice, sí, pero la palabra de Dios dice esto y uno mismo se ministra, pero la persona que lo está oyendo, ¿qué hace? Es eso, se goza con el que se está gozando o llora con el que está llorando. No hay necesidad tal vez de traer la sabiduría de Dios y yo te voy a dar esta revelación que viene de Dios y esto has de hacer. No, a veces no tenemos palabras, no siempre tenemos que decir qué hacer. Yo creo que prediqué en una ocasión en donde a veces vienen a nosotros y dicen, hermano, ¿y qué hacemos? Oremos. Solo no nos queda de otra, no tengo una respuesta de cómo solucionarlo, no le puedo dar instrucciones específicas, nada más que pedir a Dios. Y lo mismo nos sucede cuando alguien está contento y está alegre y tal vez uno va a abrir la boca y le va a quitar la alegría. Entonces mejor, ánimo hermano, qué bueno, me siento contento por usted. Y solo eso me va a decir, no, pues es que, ¿qué más le puedo decir si el gozo que usted siente, pues nos da mucha alegría a nosotros? No apagarle el ánimo, ¿verdad? Porque, de nuevo, debemos de usar nuestras palabras correctamente. Y si no podemos usar palabras, nuestras actitudes deben de estar ahí. Porque muchas veces nuestra mera presencia, hermano, al lado de alguien es aún más importante que nuestras palabras. Para levantar el ánimo, hermano, no necesitamos precisamente hablar algo. Muchas veces la mera compañía nos ayuda, le levanta el ánimo y la habilidad de compadecer a otros y regocijarnos con ellos les hace ver que alguien se preocupa por ellos. Tal vez no podemos hacer nada más a ellos, pero estar ahí, hermanos, ahí me ha tocado estar en circunstancias en donde solo estoy ahí parado y solo lo miran a uno y sienten ánimo y uno no está diciendo nada. Uno no está diciendo, mira, hagamos esto, y ni se mete uno. Al contrario, como que hasta estorbar un poquito uno, ¿verdad? Pero la mera presencia
levanta el ánimo de aquellos que están decaídos. El simple y sencillamente estar ahí de apoyo. Tal vez no tengo la palabra para darte o no te puedo ayudar en nada más que estar acá y apoyar en lo que pueda. La mera presencia de estar con ellos, ¿no? Pablo escribió sobre la venida del Señor Jesucristo en Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Léanlo en su casa porque si no me voy a extender mucho, para que los creyentes pudieran alentarse los unos a los otros. La Biblia es una herramienta. Ahí en Primera Tesalonicenses le dice, por eso, hermanos, no quiero que estén, pues, se lo voy a resumir un poco, ¿no? No quiero que estén alegres porque los del mundo no tienen esperanza de los que ya murieron, pero nosotros que estamos en Cristo sabemos que va a venir un levantamiento de la iglesia y que los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y de eso habla un poco la escritura de Tesalonicenses. Entonces, la Biblia, hermano, es una herramienta poderosa para animar a otro. Es el poder de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo le estaba levantando el ánimo en tal vez una de las peores circunstancias que una persona puede pasar, en la pérdida de una persona por la muerte. Y aún en ese momento hay una palabra que uno puede dar, y mayormente a los hijos de Dios. ¿Cómo cuesta predicar, hermano, en un lugar donde la persona no fue cristiana o no hay cristianos? Es complicado. Y es complicado porque ¿qué esperanza le da uno a una persona así? Pero en cambio, cuando buscamos de Dios, hermano, acuérdese que Cristo venció la muerte, acuérdese de esas cosas, ¿verdad? Entonces, Pablo también habla de eso. Ahora, cuando nosotros tenemos la Biblia, hermano, vamos a tener el poder de Dios en nuestras manos. Sinceramente, hermanos, si como congregación no estamos mejores porque nos hace falta mucho esto. También a mí, debemos de leer más, debemos de leer y creo que yo se lo medio comenté en una ocasión y les dije que muchas veces no es entender lo que la Biblia dice tanto, solo leerla, 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 porque en su tiempo nosotros empezamos a recibir la revelación de Dios. Aunque usted tal vez diga, no comprendo lo que la palabra de Dios dice, bueno, léala de todos modos, porque los chismes de Facebook sí que lo lee uno, ay, todo lo que pasó. Y miren esta noticia que iba una persona aquí y uno se pone a leer porque le da curiosidad. ¿Y en qué lo edifica eso? ¿En qué lo edifica? En cambio, la palabra de Dios nos cuesta leerla. Entonces, cuando nosotros no escuchamos o no estudiamos la Biblia, estamos limitando las posibilidades de recibir ánimo de ella. Nosotros mismos podemos recibir ánimo por la palabra de Dios. Ahí hay muchas promesas, muchas palabras que nos van a servir en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en cualquier circunstancia que estamos pasando. Siempre hay un verso de la Biblia que nos va a dar ánimo. Pero si no escuchamos la palabra o no la estudiamos, limitamos el poder de Dios. ¿Porque Dios no es poderoso? No, porque nosotros no queremos acceder a ese poder. Es como que usted estuviera en el desierto, en el día más caliente, y pasa un carro y le dice, ¿quieres agua? Y usted le dice, tengo sed, pero no quiero. Es una ignorancia. Sería una tontería. Creo que correríamos rápido a agarrar el agua y tomaríamos, porque sentimos el calor, tenemos sed, qué sé yo. El poder de Dios está, pero nosotros no queremos acceder a él, porque no queremos leer la palabra de Dios, porque no queremos leerla, hermano, solo leerla, solo léala y va a ver la diferencia que hace. Hay estudios, encuestas que dicen que las personas que leen la Biblia, sus semanas son más productivas, son diferentes, hacen cambios, su ánimo está más elevado, y los creyentes que no leen son los que pasan más tiempo amargados, los que pasan con más problemas, los que pasan más circunstancias. El simple hecho de leerla. Ahora, pregunta para que comparta con nosotros. A ver, ¿quién tiene algún pasaje bíblico que le ha alentado últimamente? ¿Cuál es? ¿Alguno de ustedes me compartiría, hermano? Yo acabo de leer tal texto y me bendijo. Amén, hermana Ariana. That's all right.
Nice. Amén, amén. Isaías, ¿qué? 41, 41, 13, 41, 13. Miren lo que dice la hermana Ariana. Simple y sencillamente dieron a que los niños se lo memoricen y ya con que ellos lo estén leyendo y memorizándolo, alguien más está recibiendo algo hermoso que le está dando ánimo en momentos de circunstancias adversas, difíciles. Simple y sencillamente porque alguien más lo tiene que leer. ¿Se dan cuenta? Alguien más que diga, no, hermano, este texto me tocó esta semana o pasé una circunstancia y este texto me ayudó. ¿Alguien que haya visto eso? ¿No? ¿Por qué le pregunto esto, hermano? Analice. Porque se supondría que cada semana algún texto de la Biblia llame nuestra atención. Que en algún momento de nuestra vida algún texto llame nuestra atención y diga, Dios me está hablando ahí. Dice, ¿cómo es que escuchan la voz de Dios? Porque aquí está. Esta es la palabra de Dios. En lo personal le puedo decir yo que estaba leyendo algo. Aparte de que, miren, me di cuenta de que les voy a hacer una pregunta a ver qué tan estudiosos de la Biblia son. ¿Qué era Mardoqueo de Esther? ¿Su tío? ¿Su tío? ¿Su tío? Están sinceramente equivocados. Y yo también estaba sinceramente equivocado. Porque habemos predicadores y han habido predicaciones en multitud de ocasiones en donde dicen el tío de Esther. Y no era su tío, era su primo. Mm. Era, es que la Biblia dice, mire, ¿qué es lo que pasa? Que a veces uno lee las cosas y no las desglosa. La versión Reina Valera 1960 dice, y Mardoqueo y Hadasa era hija del tío de Mardoqueo. En lugar de decir, y Mardoqueo tenía una prima, dijo, el papá de Esther era tío de Mardoqueo. Eran primos. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo se da cuenta uno de eso? Leyendo la Biblia. No crea que vino la revelación de Dios y te voy a hablar hoy, sino que hoy me quedé así como, espérate, espérate, todo el tiempo habíamos pensado que Mardoqueo era su tío, porque después de esa ocasión no vuelve a decir Esther que eran algo relativo, sino que dice que Mardoqueo la adoptó a ella como hija. Porque al ver la escritura, mira, hasta eso le estoy diciendo ahora, porque al ver la escritura, se supone que por las circunstancias, Esther era muy joven, o Hadasa era muy joven, y Mardoqueo ya era una persona madura. Entonces él la adopta como hija y la instruye y la enseña porque esta jovencita necesitaba ayuda. ¿Te das cuenta qué fácil es de entender la palabra de Dios? Pero ¿por qué le digo? Me llamó la atención porque me di cuenta que muchas veces nosotros vamos a la palabra de Dios y asumimos cosas como esto que estábamos asumiendo que todos, es tío, y no es tío. Léalo y va a ver. Ahorita están todos así como que en dónde dice, si no estoy mal es en el capítulo 4, no, perdón, en el capítulo 2, donde dice que Mardoqueo, que la hija del tío de Mardoqueo era Esther. Pues eran primos. Pero se da cuenta, hermano, cuando no leemos la Biblia, se nota. Sentimos que no hay presencia de Dios y estamos limitando el poder de Dios que podemos tener en nuestras manos. Y de nuevo, tal vez no se trata de memorizarla al pie de la letra, parafrasear las cosas, entender lo que me dijo y decir, ¿saben qué? Pues leí una palabra, no me acuerdo ni dónde, pero la Biblia dice esto y esto y esto. Y me llegó al corazón, pero como no la estamos leyendo, no estamos sintiendo ánimo. Ahora, miremos y desglosemos un poquito los siguientes versos para ver qué tipo de palabras de ánimo nos dan, ¿sí? Porque de eso se trata, encontrar una palabra de ánimo en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Ahorita lo voy a poner a leer varios versos, como 4, 5, 5 creo. Bueno, primera de Pedro, primera epístola de Pedro, primera carta de Pedro, a los creyentes, capítulo 5, verso 7.
¿Lo tiene? Pedro está antecito del Apocalipsis para que lo encuentre rápido. Al agua, hermano. Perdón, que hoy se me olvidó traer mi café. Ay, por andarme burlando de ustedes cada vez que tomo café, hoy se me olvidó. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 5 verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene, cuando usted ande en las ansias, ¿verdad? Está todo ansioso, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le hago? Que no sé qué. Y empieza así con esas circunstancias. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 5 verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Hermano, el creador del universo tiene cuidado de sus hijos. El problema es que cuando no nos creemos meros hijos, ¿verdad? Sabemos que el hijo desobediente no va a pedirle al papá porque, ¿qué es lo primero que le van a decir? Como no te portaste bien, dos te voy a dar, nos decían a nosotros como un tipo sarcástico, ¿verdad? ¿Me compras una pelota? Dos le voy a comprar. Ah, escójala, ¿verdad? Ahí espéreme sentado, ahorita regreso. Yo mismo se la voy a ir a comprar, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros sentimos esa ansiedad porque, ah, ¿cómo estoy con el Señor? Pero el creador del universo, nuestro Padre Celestial, tiene cuidado de nosotros. ¿No le da ánimo eso, hermano? ¿No le da alegría saber que no sé cómo le voy a hacer, pero Dios va a hacer algo? Yo voy a hacer mi parte, por supuesto, pero Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a ayudar. Primera epístola de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4 verso 4. También está ahí cerquita, ahí está primera de Juan y las cartas de Juan y las de Pedro están cerquitas, una de la otra. Verso primera de Juan, capítulo 4 verso 4. Mire, ¿qué dice? Hijitos, vosotros sois de y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él. Hablando de las circunstancias de la vida, hermano. ¿Vosotros sois hijos? ¿De quién? Hijitos, vosotros sois de. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Qué le afecta a lo de afuera? Si ya Cristo venció, el mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he. ¿Cuándo se aflige uno? Cuando sabe que no está con Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, entender eso, hermano, es no tener miedo de lo que va a pasar. De nuevo, claramente, la angustia, la tribulación nos saca a veces, pero entonces por eso, hermano, es que tenemos que regresar a la Biblia, leer estos pasajes y volver a agarrar ánimo, porque se nos olvida, somos olvidadizos. ¿Quién se acuerda qué comió ayer en la mañana? ¿Ah? ¿Ah? Dos, tres se acordaron y los demás. ¿Yo qué comí? ¿Qué comimos ayer, hermano Mayo? No me acuerdo. ¿Sabes? No me acuerdo ni qué almorcé. Ya me acordé. Unas mis tortillitas con carne y salsitas. ¿Te das cuenta? Somos olvidadizos. Lo que acabamos de comer a veces se nos olvida. Y tenemos que empezar a hacer memoria. ¿Cómo cree que con una vez que lea la Biblia ya se la sabe toda? Ay, hermano, es que yo no sé Biblia. ¿Que no la lee? Paz de Cristo. Porque no está estudiando la palabra de Dios, porque no está ahí, porque si no entendiéramos que lo que está en el mundo no es mayor que lo que está en mi vida, no es mayor que al que tengo en mi corazón. Y esa es la diferencia que va a hacer cuando nosotros leemos la Biblia. Hebreos, regrese ahí mismo donde está, váyase hacia atrás, no vaya a empezar desde Génesis, porque va a llegar más rápido si empieza de Juan hacia atrás, llegará a Hebreos. Hebreos capítulo 4 verso 14 al 16. Hebreos capítulo 4
verso 14 al 16, ¿lo tiene? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es profesión, hermano? Padre Cristo. ¿Qué es profesión, hermano? Lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho siempre. ¿Qué más? Un oficio, la ocupación, lo que hacemos, lo que nos sostiene, hermanos. Su profesión le da de, es lo que en lo que ocupa su vida. Mire esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra. ¿Qué es lo que profesa usted? O sea, ¿qué profesión tiene en el espíritu, pues? Yo sé, en el mundo tenemos diferentes profesiones, algunos hacemos una cosa, otros otra, pero ¿a qué nos llamó el Señor? ¿Qué nos hace el Señor? ¿Qué estamos profesando? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según la profesión en la cual fuimos llamados, porque Dios nos llamó a tener una ocupación. Espiritualmente, ¿cuál es su profesión? Y no le estoy hablando de ministro, no le estoy hablando de director de alabanza, ministro de alabanza, de músico, de diácono. Le estoy hablando en el espíritu. ¿A qué nos mandó el Señor? ¿Y cómo vamos a predicar el evangelio? Porque para predicar el evangelio hay que conocer el evangelio. Un maestro da clases porque estudió las clases que va a dar. Entonces, hermano, el énfasis de venir a la iglesia a aprender, ¿para qué es? ¿Para que usted se llene o para que hagamos lo que nos mandó el Señor a hacer? Nuestra profesión con la cual hemos sido llamados. Id, id, ¿se cuenta? Ir y hacer discípulos. Ir por todo el mundo. Hablen de la palabra de Dios. Compartan las buenas nuevas. ¿Qué tanto hacemos eso, hermano? La de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, hermanos, que soy bien cabezón, se me queda la palabra de Dios. O sea, no tenemos un sumo sacerdote que no nos ayude en las debilidades. ¿Se da cuenta? Es que no sé, pero no me salen las palabras. Es lo que dice la palabra de Dios. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que Él se hizo igual a nosotros. No es que Jesús, hermano, sí, Él tenía la divinidad, pero Él se hizo humano. Su parte humana fue humano totalmente. Le dio hambre, tuvo que dormir, lloró, rió, comió, de todo. Pasó por todas esas circunstancias como hombre y nos enseñó que se puede. Entonces, venir nosotros y decir, no, yo no puedo hacer esto, cuando se trata de la palabra de Dios, es decir, que Él no tiene poder para ayudarnos. Pero no comprendemos eso porque no leemos la palabra de Dios. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. ¿Qué necesidad tiene usted? Cualquiera que sea su necesidad, ¿qué debemos de hacer? Acérquese. Por eso le dije, ¿verdad? Dios está en todo lugar, pero ¿cuál es el trono de gracia? Dios está en su casa, Dios está ahí cuando usted se acuesta, cuando usted se levanta, cuando usted se pone a pelear con su familia, cuando usted, porque Dios está en todo lugar, también cuando se porta mal. Cuando andan haciendo cosas malas, ahí está el Señor. Entonces, no necesito congregarme. Bueno, pero la palabra de Dios dice que nos acerquemos pues confiadamente. ¿Confiadamente de qué? De que nos va a ayudar.
de que nos va a dar el oportuno socorro, vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia y nos va a ayudar en las circunstancias. Entonces debemos de entender, por eso digo que como iglesia madura que somos, debemos de entender que Hebreos nos enseña que Dios entiende nuestros problemas, Él comprende lo que estamos pasando. Tal vez yo no entiendo sus problemas, tal vez el hermano con el que le gusta, con el que le gusta platicar no entiende sus problemas, pero Dios sí lo comprende. Y como Él entiende nuestros problemas, ¿a quién debemos de acercarnos? Al que sí me comprende, al que sí me entiende. Entonces, cuando estamos pasando un problema, una circunstancia, nos estamos desanimando, estamos pasando por tribulación, el peor error de todos es alejarse del trono de gracia. ¿Qué es lo que más comúnmente pasa, hermanos? Estamos pasando un problema y ¿qué es lo primero que hacemos? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero ir. ¿Por qué? Sí, yo lo entendía a las malas también, hermano. No crea que también yo siempre fui inteligente. No, yo les he compartido y creo que lo acabo de compartir con alguien que llegó un momento donde yo no quería ir a la iglesia, pero me llamó el pastor y me dijo, vente. Y yo, no, que te vengas, no quiero, no voy a ir, vente. Y ahí voy solo por obediencia y por no quedar mal con él. Y me senté hasta atrás por rebelde, no porque me senté hasta atrás y ahí estaba yo con los brazos cruzados y con las líneas del wifi aquí todo enojado. Y pasó la alabanza y empezó la predicación y cuando empezó la administración me dijo, ven a orar por este. Y yo, no, ven a orar. Y yo, no, ven a orar. Y yo casi que, yo porque no. Y así todo enojado pasé, porque no quería, no me sentía bien. Y llegué y empecé, Señor, yo no sé qué está. Lo que él estaba sintiendo lo empecé a sentir yo. Yo no fui de bendición para él porque no lo vi, pero Dios me estaba ministrando que debía de acercarme al trono de gracia. Entonces, yo entiendo que a veces hay circunstancias, hermano, donde uno no quiere venir, pero es el peor asunto alejarse de Dios. Es lo peor que uno puede hacer. Es realmente, mire, el trono de gracia se refiere a la presencia de Dios y sabemos que el altar es una representación del altar, del lugar donde habita la presencia de Dios. Yo se lo he repetido en infinidad de ocasiones. Los atrios, el lugar santo y el lugar, de nuevo, allá afuera, ¿qué? ¿Y dónde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo de Moisés? Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó por la mitad, en una representación de que nos daba entrada. Y ya no ocupamos más un intermediario, sino que ahora solo ocupamos venir al lugar, ¿qué? Santísimo, al trono de gracia, para encontrar misericordia y hallar, perdón, sí, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más ánimo que venir a los pies del Señor, hermano? Paz de Cristo. Ahora, ya resumiendo, ya voy terminando. No olvidemos que en oración podemos acercarnos a Él en cualquier momento, sabiendo que Él está listo para escucharnos, aun cuando no nos sentimos dignos. Aún en los momentos de que no nos sentimos dignos, usted ora a Dios, habla con el Señor y Dios lo escucha. Y la Biblia está llena de pasajes como estos, pero debe de aprovecharlos para recibir ánimo y animar a otros. De nuevo, yo podría venir y traer un montón de textos bíblicos que qué bueno, pero si usted no va y los busca, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está. Porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas está la vida eterna, ¿verdad? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No sé si lo dije al revés, pero eso es lo que dice Juan 5:39. Ya se me anda olvidando, ¿ya ve? Le digo. Ya lo tengo que ir a leer. Exacto, ya lo tengo que ir a leer otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, entender todo eso, ¿por qué? Porque sabemos aprovechar la palabra de Dios. Y sí, Dios está en todo lugar, pero acerquémonos al trono de la gracia. Ahora,
puesto que debemos reunirnos, ¿qué debemos hacer cuando estamos juntos entonces, hermanos? ¿Qué hemos estado aprendiendo con estos estudios de vivir unos con otros? Danos ánimo. Ya le ganas, joven. Usted puede, hombre. Usted puede. Mire la flor de la juventud. Son los 30, hermano. La flor de la juventud son los 30. ¿Ah? ¿Cuáles partes del culto le animan? ¿Hay alguna parte del culto que le llame la atención? Culto es lo que hacemos, es el servicio, es culto de adoración. Se le llama culto a la exaltación, a la adoración a Dios. ¿Qué le anima del servicio? Cuando usted viene, ¿qué dice? "Ah, ya viene la palabra de Dios, ya viene la ofrenda". Eso lo anima. Hay partes que no le animan, sino que lo frustran. ¿Por qué se siente frustrado? Porque hay cosas que a veces pasan así. Mire, hable con su pastor pidiendo consejo de su frustración. Porque si no me estoy sintiendo bien en lo que estamos haciendo acá, hermano, tal vez hay algo que debemos de arreglar. Tal vez hay alguna circunstancia que debemos de buscar de Dios, porque se trata que venimos a la iglesia, que venimos a la congregación a levantarnos el ánimo. Sí, venimos a adorar, venimos a engrandecer el nombre del Señor, pero hermanos, si venimos y no salimos con el ánimo de servir a Dios, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y pues si hay que tener una conversación, bienvenido sea. Paz de Cristo. Por último, hermano, ¿qué le parece si seguimos memorizando textos bíblicos? Yo sé que hay algunos que ya se nos han olvidado, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11. Y ya con este termino. Y si ya tiene preguntas, vaya pensando en esas preguntas que va a hacer. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 11. ¿Lo tiene? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Hay algo bueno que estamos haciendo en Maranata, hermano? Sígalo haciendo. ¿Hay algo malo que tal vez usted está haciendo y mira que estamos haciendo? Deje de hacerlo. ¿Para qué? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como seis. ¿Se levanta el ánimo, hermano? Edifica. A ver, repitámoslo todos juntos. Por lo cual, amaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 verso 11. A ver, ¿ya se sabe el último texto de la Biblia, hermano? ¿Ya se lo saben? ¿No saben cuál es el último? Digan, ¿cuál será? ¿Por qué se lo saben? Semana, semana, ahí estamos esperando. Ya va a levantar la mano como queriéndonos. Sí, la gracia, la gracia. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No los estoy despidiendo, no lo voy a terminar para que no piense que ya lo despedí. Pero ¿por qué lo sabemos, hermano? Hermano, no se me queda la Biblia. ¿Y cómo ese texto sí se le quedó? ¿Por qué lo repitió? Eso no se nos va a olvidar, ¿verdad? Entonces, repítalo, hermano. Así que adelante, hermanos, animándonos unos a otros, porque de eso se trata Maranata, de que le levantemos el ánimo al que viene decaído y de que le demostremos que Dios tiene amor para con todos. Amén. ¿Preguntas? ¿Críticas también? ¿Se animan? ¿Se vale? ¿Alguna pregunta? No sé, ahí en Zoom se me olvidó ya revisar si había gente. Se me fue la onda, yo creo que aquí estaba. Amén. Pero no sé si hay alguna pregunta ahí en Zoom. Creo que no. Amén. Y si no, que disculpen los de Zoom. Hoy nos hicieron falta los técnicos. Pero no hay problema. Hay que me la texten. Y yo se las, les resuelvo las dudas después. Paz de Cristo, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, no, no. Todo bien, todo bien. Puro ánimo aquí. Amén. Puro contento, puro avivado. Amén. Paz de Cristo, hermano.
¿No preguntas? Bueno, mire, qué bonitos esos estudios. Ah, tiene hambre, ¿verdad? Por eso no quiere preguntar. A ver, bueno, mis amados hermanos, sigamos adelante. Echémosle ganas. De nuevo, hermanos, hay ciertas situaciones que pues son visibles. Ore, pídale a Dios. Levántele el ánimo a los hermanos. No haga esas llamadas de que, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue? Estamos orando por usted. Hay ciertas cosas que yo sé y no se las voy a contar. Sacaron todos, ¿y qué sabe el pastor? Oremos por las necesidades, hermano. Oremos por los hermanos. Oremos por cualquier enfermedad que estemos pasando. Yo sé que Dios tiene poder, pero también hay circunstancias. Así que echémosle ganas, sigamos adelante, hermanos, porque Maranata está siendo bendecida por el Señor. La iglesia, la congregación está siendo bendecida por el Señor. Y por eso también vienen adversidades, vienen situaciones, porque es parte del crecimiento, es parte de la bendición. Amén.